a su programa Hablemos de la Biblia, que en estos días aciagos, en estos días inciertos, tiene un mensaje de seguridad, de esperanza y de amor. Un programa ideado para inspiración de todos nuestros hermanos y amigos. Una frase dice lo siguiente: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú. Con esto en mente, vamos a exponer siempre la palabra del Señor, y para esta ocasión el tema a desarrollar lleva por título El buen samaritano. Y como ya es una costumbre, vamos a pedir a Dios que ilumine nuestro estudio para esta ocasión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder exponer tu palabra. Ven, Señor, envía tu Santo Espíritu, impresiónanos y que nuestra mente pueda ser un campo fértil, un campo fecundo, para que podamos recibir y apreciar tu palabra. Bendice, Señor, a toda nuestra audiencia y que ellos puedan ser impresionados y bendecidos al escuchar y practicar las hermosas enseñanzas de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, para esta ocasión, el tema a desarrollar se titula El buen samaritano. Y obviamente cuando Jesús expuso esta historia, Jesús estaba pensando en la iglesia adventista del séptimo día, especialmente en la segunda parte de esta historia, exactamente cuando comienza a actuar el mesonero. Veremos quién es el mesonero, a quien se le dice: cuídamelo, y cuando regrese te lo pagaré todo. Pues esta historia que Jesús contó, básicamente Jesús la narra en el siguiente contexto. Un exégeta, un estudioso de la Biblia, le hace a Jesús una pregunta muy interesante. Increpa al maestro y le dice: Maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús narra esta historia para contestar esa pregunta del maestro de la Biblia. De hecho, cuando Jesús narra esta historia, una autora inspirada dice que todo el elenco artístico, por decirlo de una manera, o todos los que habían participado de esta historia, que era real, estaban allí presentes mientras el maestro estaba narrando la historia. Estaba allí la víctima, estaba allí el sacerdote, estaba allí el levita y estaba el buen samaritano. Es impresionante la forma como los judíos, especialmente del primer siglo de la era cristiana, cómo ellos habían creado una especie de castas de santidad. Castas de santidad, haciendo una especie, por decirlo de una manera, como círculos concéntricos, de manera tal que las personas que estaban más cerca del santuario eran las personas que eran más buenas y tenían una mejor capacidad de presentarse delante de Dios. Así, por ejemplo, el sumo sacerdote estaba más cerca de Dios por cuanto tenía acceso al lugar santísimo. Luego, los que oficiaban en el lugar santo. En otro círculo estaban los levitas que estaban en el atrio. Y luego, los judíos y los gentiles. Es decir, habían hecho algo así como una especie de diferenciación, castas de santidad. Es interesante que en esta parábola básicamente
es como que Jesús haya narrado la historia de la redención paso por paso. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, y leeremos el versículo 30. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Dice la palabra del Señor: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es necesario analizar todos los detalles que están implícitos en esta historia. Y el primer elemento a tomar en cuenta sería Jerusalén, puesto que el hombre que fue víctima venía descendiendo de Jerusalén a Jericó. Es interesante notar que Jerusalén estaba situada en un monte muy alto llamado también el Monte de Sión. Y ese monte, el Monte de Sión, en toda la Biblia representa el lugar donde Dios mora. En el Apocalipsis también se menciona el Monte de Sión y aparece relacionado con los 144,000 y con la gran multitud. Al punto que Jerusalén es un tipo o un símbolo también de la Jerusalén celestial. Y en la palabra del Señor existe la idea que se relaciona de la siguiente manera: entre más alto estaba ubicado un lugar, la idea era de que se encontraba más cerca de Dios. En ese sentido, el rey Saúl, el primer rey de Israel, sobrepasaba una cabeza al resto de sus hermanos. Es decir, estaba una cabeza más cerca de Dios. Estaba más cerca a la presencia de Dios. Otro elemento muy importante a tomar en cuenta es Jericó. ¿Qué representa Jericó en esta historia? Pues Jericó representa cualquier intento de rebelión humana contra Dios. Es notorio el hecho que cuando Moisés envió a los espías y se alojaron en casa de Rahab, la prostituta, Rahab se expresó más o menos en los siguientes términos. Y dijo Rahab: nosotros conocemos todas estas cosas. Y obviamente estaba haciendo alusión a todos los hechos portentosos y salvíficos que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde el momento del Éxodo. Así, por ejemplo, los habitantes de Jericó habían visto cómo por espacio de 40 años Dios había hecho llover maná sobre el pueblo cada mañana. También ellos conocían la historia del Éxodo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, cuando tenían detrás de ellos a los ejércitos del faraón. Tenían a un lado una montaña, al otro lado tenían otro peligro, otra montaña, y delante de ellos estaba el Mar Rojo. Conocían la historia como Moisés, actuando como un intermediario de Dios, había abierto el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco el Mar Rojo, y como el ejército del faraón quedó anegado en agua. Conocían todas esas historias. Es decir, aquí Jericó actúa como una ciudad, como el símbolo del mundo que está en rebelión flagrante contra Dios. El otro elemento a tomar en cuenta es el hombre que cayó en manos de los ladrones.
ese hombre hace un descenso de Jerusalén a Jericó. Y ese hombre, mis estimados hermanos y amigos, puede estar representado por cualquiera de nosotros. Tú y yo podemos representar a ese hombre en tanto tú y yo nos separamos de Dios, en tanto tú y yo descendemos y nos vamos bajando, nos vamos separando de Dios, enajenando de Dios y nos vamos anegando en este frío y oscuro mundo. Es decir, todos estamos representados por ese hombre. Y de hecho, todos los seres humanos hemos hecho un descenso. La humanidad toda ha descendido al pecado. Se dice que habían por lo menos 2 caminos que llevaban de Jerusalén a Jericó. Y un camino era exactamente el camino que tomó este hombre. Un camino que prácticamente era una especie como de una vereda. Un camino, el camino más corto, pero al fin un camino plagado de hostilidades, plagado de peligros. Un camino donde pululaban los ladrones, los salteadores y los bandidos. Más o menos el trayecto de Jerusalén hasta Jericó era de 1000 metros, más o menos 1 kilómetro, pero un camino lleno de hostilidades. Este fue el camino que tomó este hombre. El otro camino era un camino un poco más largo, hacía una especie de rodeo en la ciudad de Jerusalén y luego hacía su descenso a Jericó. Era un camino más confortable, más seguro, pero era un poco más largo. Pues este hombre tomó ese atajo. Una lección espiritual, mis estimados, es que muchas veces nosotros tomamos atajos en esta vida. No seguimos el camino que el Señor nos ha trazado en su palabra y cada uno de nosotros queremos erigir nuestro propio camino. Y obviamente, mis amigos, cuando esto ocurre, Satanás, el enemigo de Dios, nos sale al encuentro, nos tienta, pero también nos destruye. Dice la palabra del Señor que el ladrón no viene sino para matar, destruir y robar. Sin embargo, Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuando descendemos de Jerusalén a este mundo, cuando nos alejamos de Dios, Satanás sale a nuestro encuentro, quita todos nuestros sueños, nuestros más caros anhelos, quita la esperanza que hay en el corazón y finalmente nos destruye y nos deja en zozobra, al igual que este hombre que cayó en manos de ladrones. Tenemos otro elemento en esta historia muy importante, como es el sacerdote y el levita. Vamos al libro de San Lucas, el capítulo 10, versículos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Aquí tenemos en primera instancia a un sacerdote. Una responsabilidad básica de un sacerdote era proporcionar sanidad física, mental, emocional, pero también espiritual al pueblo de Dios. Podéis recordar aquella historia del Nuevo Testamento donde Jesús sana a 10 leprosos y finalmente Jesús le dice: idos a los sacerdotes y mostraos a ellos. Es decir, también ellos tenían que ver con el aspecto de la salud propiamente emocional, pero también física en este
caso. Ellos debían de proveer ayuda física. Sin embargo, este sacerdote pasó de largo. La historia nos cuenta y nosotros pudiéramos preguntar, pero ¿por qué pasó de largo? Dice la palabra del Señor, un sacerdote por aquel camino, al verlo, dice, pasó de largo. Un sacerdote descendía. Mientras nosotros nos alejemos del Señor, nos volvemos insensibles. Nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Es decir, existe insensibilidad por el dolor ajeno. Este sacerdote se alejaba de Jerusalén, está descendiendo hacia el mundo. La Biblia dice que el sacerdote pasó de largo, pasa de largo al herido simplemente porque se está alejando de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, entonces también nos alejamos de nuestros hermanos. La religión de este sacerdote, podemos decir que en última instancia era una religión fría, una religión totalmente llena de puro formalismo. Una escritora inspirada dice que la verdadera religión no consiste en sistemas, en credos o en ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a los demás en la bondad genuina. Y yo te pudiera preguntar, ¿estamos pasando de largo con nuestros prójimos? Parece que Jesús de manera subliminal está tratando de decirnos que cualquier persona es nuestro prójimo. La pregunta del exégeta bíblico era porque él no consideraba prójimo a todas las personas. Y Jesús cuenta esta historia para decir que cualquier hombre es tu prójimo. Nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a nuestro círculo social más cercano, o quien pertenece a nuestra casta social, o quien pertenece a nuestra familia, o a nuestro círculo más íntimo, o a nuestra comunidad de creyentes. Nuestro prójimo es toda alma que ha sido herida, que ha sido magullada, que ha sido lacerada por Satanás. Nuestro prójimo es toda persona que necesita de nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Piensa en esto. Nuestro prójimo es toda persona que necesita de nosotros. Todos son nuestros prójimos. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y quién es mi prójimo? Como para tratar de hacer una diferencia entre lo que nosotros consideramos que debe ser nuestro prójimo. Otro actor en esta historia sería el levita. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Alguien pudiese decir que este levita pasó un poco más cerca, aparentemente. Sin embargo, aunque pasó un poco más cerca, no actuó, no le quiso ayudar. Realmente un levita era un ayudante del sacerdote. Dios quería que toda la nación hebrea, todo el pueblo de Israel, actuaran como una especie de sacerdotes. Dios quería que fueran un reino de sacerdotes. Cuando Dios trajo la ley, cuando promulgó la ley en el desierto, cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel, Dios le dijo que quería que fueran un reino de sacerdotes. Y sin embargo, unos pocos días después, el pueblo de Israel estaba inclinado, adorando en un jolgorio, en una fiesta de depravación, a un becerro de oro. Y Moisés preguntó, ¿quién está de parte de Jehová? Y la palabra del Señor
dice que se unieron a él todos los hijos de Leví. Sin embargo, también los levitas en determinado momento se apartaron del Señor. Este levita pertenecía a esa tribu, a la tribu de Moisés, a la tribu de Leví. Este hombre también pasó de largo. Un punto interesante en esta historia tiene que ver con la expresión o el significado de descender en toda la Biblia, puesto que el sacerdote y el levita descienden. Y vamos a ver un ejemplo. Y tenemos el ejemplo de Abraham. El profeta Abraham descendió a la tierra de Egipto. En la palabra del Señor, Egipto significa tierra de pecado. Dios había prometido la tierra de Canaán. Sin embargo, Abraham no consulta a Dios y simplemente desciende a la tierra de Egipto, a la tierra del pecado. Podéis estudiar la historia y os daréis cuenta que Abraham nunca consulta a Dios. Abraham no consulta a Dios, va a una ciudad que ni siquiera conoce y todo le va mal, miente desde la entrada. Y si no es por la misericordia del Señor, incluso Abraham hubiera muerto con su esposa y prácticamente hubiera sido borrado de la historia. Es decir, hubiera quedado incluso sin descendencia. Solo por un acto de misericordia del Señor, Abraham puede salir nuevamente de Egipto. Es interesante notar que donde quiera que el patriarca Abraham estaba caminando, siempre dejaba un altar al Señor. Sin embargo, en la tierra de Egipto no aparece que Abraham haya erigido algún altar para adorar al Señor. Entonces, descender en la Biblia tiene una connotación negativa, la connotación de alejarse de Dios, alejarse totalmente del Señor. Pero ahora tenemos al actor principal de esta historia, tenemos al buen samaritano. Dice el versículo 33 de San Lucas 10. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. ¿Quién es este samaritano? Un samaritano era alguien que el pueblo de Israel odiaba, a pesar de que los samaritanos eran familiares cercanos de los mismos judíos. Los samaritanos eran considerados como perros por los judíos. ¿Recuerdan al final de la historia cuando Jesús le dice al doctor de la ley? Le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y aquí el doctor de la ley no mencionó al samaritano, porque para él era un insulto. Simplemente dijo, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera quiso mencionar el nombre de samaritano, porque para él era como una persona que estaba apartado de Dios. Pero ¿a quién representa este buen samaritano en la Biblia? Tú puedes buscar en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y nunca encontraréis que ninguna persona en todo el texto bíblico haya sido movido a misericordia. En el Antiguo Testamento solo existe alguien que fue movido a misericordia y es Jehová. Y en el Nuevo Testamento aparece solo alguien que también es movido a misericordia. Dice Jueces 2:18. Obviamente en el Antiguo Testamento, Jueces 2:18 dice, dice, porque Jehová era movido a misericordia. Jueces 2:18. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos
mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová es movido a misericordia. En el Nuevo Testamento dice que Jesús tuvo compasión de la gran multitud. Pero ¿quién es este samaritano? ¿A quién representa este samaritano? Vamos a ir al libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces parece que Jesús le dice: ok, ustedes piensan que yo soy samaritano, entonces os contaré la historia de un buen samaritano que tuvo compasión para con un judío. Y es interesante que mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, destruido y arruinado por Satanás, y Satanás lo dejó tirado allí a la vera del camino para ser destruido, para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de él. El Salvador lo vio tirado allí a la vera del camino. Jesús se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó los atrios celestiales, volvió el cetro a su Padre y vino a este frío y oscuro mundo para alcanzarnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso terrible. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia confeccionado en el telar celestial. Nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Es decir, por su propia muerte hizo provisión para nosotros, por su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Este hombre cayó en manos de los ladrones y asesinos, que es bien representado aquí por Satanás, que trata siempre de destruirnos. Siguiendo con nuestro estudio, ahora analizaremos los otros elementos que están insertos en esta historia. Y para ello leeremos en San Lucas, siempre en el capítulo 10, leeremos el versículo 34. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí tenemos algunos elementos. Tenemos el vino, el aceite y las vendas. El vino. ¿Qué representa el vino? Obviamente aquí el vino representa la sangre de Cristo que ha sido derramada en nuestro favor. Vayamos al libro de San Mateo, el capítulo 26, el versículo 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces podemos deducir que aquí el vino está representado por la sangre de Cristo o representa la sangre de Cristo. El aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando el primer rey de Israel fue ungido por el profeta Samuel, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, que representan las vendas. Es interesante que el samaritano no llevaba un paquete de primeros auxilios. Podéis leer bien la historia y no menciona que el samaritano iba listo para atender a alguien. No llevaba un botiquín para ofrecer sus primeros auxilios. El samaritano no llevaba vendas. Así que, ¿de dónde las sacó? ¿De dónde sacó las vendas? Es interesante, mis hermanos, que Jesús nos ha cubierto con su manto de justicia. Jesús nos cubrió con su manto de justicia y nos ha dado su gracia, nos ha dado su justicia. Este hombre, el buen samaritano, no llevaba vendas. Este hombre hizo tiras la túnica que llevaba. Se quitó su túnica, las hizo tiras y con esas tiras vendó a aquel hombre con su propia túnica, con su propio manto. Es exactamente, mi estimado, lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Cristo te ha tendido un manto de justicia. Cristo quiere imputarte su justicia. Cristo quiere acreditar su justicia a tu vida. Quiere poner en ti un manto de justicia perfecto que ha sido confeccionado en el telar del cielo sin ninguna fibra de hechura humana. En el telar del cielo ha sido confeccionado ese hermoso vestido que Cristo quiere poner en tus manos. Un vestido de lino fino, porque el lino fino representan las acciones justas de los santos. Entonces este samaritano puso a este hombre, lo atendió y con su propio manto hizo las vendas. Limpió las heridas con vino. Luego puso las vendas sobre las heridas. Y después que puso las vendas, entonces tomó el aceite y empapó las vendas. Es lo que se hacía cuando se encontraba a alguien. Primero se trataba la herida, se le aplicaba vino. Luego se le aplicaba el vendaje encima de la herida. Y finalmente se echaba aceite sobre eso. El aceite funcionaba algo así como un antiséptico que servía para que las bacterias no entraran en aquella herida y produjese una infección. El aceite de oliva se dice que también es preservante, es decir, no se corrompe. Fue exactamente, mis estimados, lo que este samaritano hizo con este hombre. Cristo, mi estimado, lava las heridas del corazón. Primero viene Cristo, lava tus heridas, te limpia. Cristo nos ha limpiado con su preciosa sangre. Y una vez que Cristo ha limpiado tu vida con su preciosa sangre, entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, viene y lava mis heridas, penetra para que ya el mal no tenga dominio sobre nuestra propia
existencias, que no tenga dominio que el Señor tenga dominio sobre el mal. Esto se llama la santificación. El Espíritu Santo penetra para que ya el mal no tenga más dominio sobre mí. Qué hermoso. El Señor me justifica, pero también el Espíritu Santo me santifica. Es decir, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que nos viste con sus vestiduras. Este samaritano tenía una cabalgadura. Lo siguiente que hace el samaritano es poner al herido en su cabalgadura. Leamos San Lucas 10, versículo 34. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es decir, lo siguiente que hace después de que le dio los primeros auxilios fue ponerlo en su cabalgadura y viajar con él. La cabalgadura aquí podemos decir que está representado por un caballo. Vamos a ir al libro de Isaías. En el capítulo 63 leeremos el versículo número 13. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un hombre eterno. Aquí tenemos que la cabalgadura prácticamente es un caballo, pero el jinete, quien va a la cabeza es Dios. El jinete es Dios. Dios es quien dirige a su pueblo. Aquí Isaías hace una mención de cómo Dios guió al pueblo de Israel durante todo el peregrinaje y cómo lo sacó con brazo fuerte y extendido de Egipto. Él los guió. Aquí el jinete representa a Dios, quien representa a su pueblo, quien dirige a su pueblo. Pero también aquí el caballo es un símbolo del pueblo de Dios. Aquí el caballo representa la iglesia en movimiento, la iglesia que hoy en día es militante, pero que también será la iglesia triunfante. Aquí el caballo es la iglesia moviéndose, la iglesia en movimiento. Ahora, ¿a quién encarga Cristo al herido? Podemos deducir que Cristo encarga al herido a su iglesia, a la iglesia del Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, ahí se menciona los sellos. Y los sellos es básicamente la historia del pueblo de Dios desde, podemos decir, después de la muerte de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, hasta la consumación de los siglos. Y es interesante que aquí la iglesia está representada en los primeros 4 sellos por un caballo, porque he dicho que un caballo representa al pueblo de Dios. Un primer caballo que aparece aquí es un caballo blanco. Ese caballo representa a la iglesia primitiva en toda su pureza, desde la muerte de Cristo en el año 31 hasta el año 100. Una iglesia que, dice la palabra del Señor, que salió venciendo y para vencer. Aquí el blanco significa la pureza. Sin embargo, a ese caballo le sigue un caballo rojo. Ese caballo rojo aquí representa persecución. Significa toda la sangre derramada por estos cristianos. Y obviamente abarca un periodo posterior. Aquí este segundo caballo abarca el periodo desde el año 100
hasta el año 313, cuando Constantino el Grande da el famoso Edicto de Milán y trae libertad religiosa. El tercer caballo que aparece aquí sería el caballo negro. Si el caballo blanco representa la pureza del evangelio, aquí el caballo negro representan las tinieblas espirituales. Es que, mis estimados, aquí estamos hablando de un periodo de apostasía dentro de la iglesia, desde el año 500, desde el año 313 hasta el año 538, cuando el papado terminó de afianzarse en el poder. Aquí es un periodo de apostasía, es un periodo de tinieblas totalmente espirituales. Aquí tenemos una mezcla de la iglesia con el Estado. Luego tenemos otro cuarto caballo. Este sería un color amarillento, un color verde amarillento, que sería algo así como el color de la muerte, el color de los cadáveres. La palabra del Señor dice que este jinete se llamaba muerte, y el sepulcro, que está también personificado, dice que los seguía. La palabra del Señor dice, mis estimados, taxativamente, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué representa aquí un periodo de muerte? Sencillamente porque el ministerio de Cristo ha sido eclipsado. El ministerio de Cristo en el santuario celestial ha sido eclipsado y en su lugar se ha instaurado un falso sistema sacerdotal basado en sacerdotes que pueden perdonar pecados o que al menos pretenden perdonar pecados. Entonces, aquí vemos cómo el caballo representa a la iglesia, pero en diferentes periodos. Pero, ¿qué representa el mesón aquí en este lugar? Vamos al versículo 35 de San Lucas. Lucas 10:35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regresa. Es interesante que ese caballo ha traído al enfermo hasta un mesón, y allí el samaritano se ha detenido por un tiempo, ha descansado. Dice la Biblia, y otro día se marcha. La pregunta aquí es, ¿a dónde se marcha? Dice la expresión, cuídamelo, y cuando yo regrese, te lo pagaré. Esa expresión, cuando yo regrese, representa la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Entonces tenemos que el samaritano ha llevado al herido al mesón y lo ha encargado a la iglesia. Ha hecho una parada y luego se marcha. Ahora, en el griego del Nuevo Testamento, la expresión mesón o la palabra mesón significa un lugar donde se recibe a todos. Porque, mis estimados, la iglesia es un lugar donde se ha de recibir a todos. Un lugar donde debe estar abierta para recibir a todas las personas. Es decir, aquí el mesón representa a la iglesia. La pregunta es, ¿dónde está situada la iglesia en el santuario celestial? ¿Dónde está situada la iglesia en el santuario celestial? Basta recordar la estructura del santuario. Cuando uno entraba y pasaba al atrio, se encontraba con el altar del sacrificio. Luego caminaba un poco y se encontraba con el lavacro. Luego, cuando entraba al santuario propiamente dicho, al lugar santo,
uno podía encontrar en su parte izquierda el candelero de oro, conocido como la menorá. Y al norte estaba la mesa de los panes de la proposición. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos 13 y 14, dicen que el candelabro representa las 7 iglesias de Dios. Y en la primera visión que tiene Juan en Apocalipsis, ve a uno semejante al Hijo de Dios que camina en medio de los candeleros de oro. Es decir, los candeleros representan la iglesia de Dios. Qué interesante cómo presenta Juan a Cristo en el Apocalipsis. Lo primero que hace es que camina en medio de su iglesia. Porque Dios, mis estimados, Jesús ve la condición de la iglesia. Jesús observa la iglesia. Cristo observa la piedad de la iglesia. Observa el orden de la iglesia. Aprecia el orden de la iglesia y está con ella todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí la iglesia está representada por el candelero de oro. Entonces está en el lugar santo. Entonces, este hombre se tiene que marchar. ¿Hacia dónde se marcha? ¿Dónde está el mesón? El mesón está en el lugar santo, que está representado por el candelero de oro. Por lo menos así es lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 13. Y en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Versículo 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces este hombre tiene que marcharse. ¿A dónde se marcha este hombre? ¿A dónde se marcha? Al lugar santísimo. Entonces el mesón aquí es la iglesia que está ubicada en el lugar santo. Jesús ha estado con la iglesia desde el año 31, cuando Jesús asciende al cielo, hasta 1844 en el lugar santo. Ahora Jesús se marcha. Dice la profecía, la historia, que un día se marcha. ¿A dónde se marcha? Al lugar santísimo. Dice la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Jesús se marcha y pasa al lugar santísimo a una obra de juicio. Dice el versículo, otro día al partir. Luego dice, cuando yo regrese te lo pagaré todo, que representa la segunda venida de Cristo. Se marcha al lugar santísimo. Eso está expresado en el libro de Daniel cuando dice que uno semejante al Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días. Y esa fue la equivocación, ese fue el error de interpretación de los mileritas, que pensaban que la segunda venida al final de los 2300 días Cristo vendría a la tierra. Pensaban que la tierra era el santuario y que la tierra sería purificada en ocasión de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aquí menciona de que el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días, en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces estamos ubicados en el período de los mileritas, donde surge la iglesia adventista del séptimo día, con un sentido impelente de misión. La pregunta es, ¿por qué este hombre le da 2 denarios al mesonero? Es interesante que aquí los 2 denarios es una clave teológica que es interesante tratar de interpretarla, tratar de entenderla. Los 2 denarios. Es interesante que
en el tercer sello del Apocalipsis, en el caballo negro, aparece una balanza. Y una balanza aquí es un símbolo de juicio. Es un tiempo de juicio. Es cuando comienza el juicio en el santuario celestial, en 1844, en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, ¿por qué la clave 2 denarios? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 6. Leeremos el versículo número 6. Apocalipsis 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, aquí el jinete está vendiendo caro el pan. El jinete del caballo negro está vendiendo caro el pan. La denuncia en el cielo es que se está vendiendo caro el pan, porque en ese tiempo la Biblia ha sido prácticamente clausurada. La Biblia ha sido prácticamente secuestrada. El pueblo no tiene acceso a la Biblia, la venta de indulgencias, los perdón de los pecados. Pero es interesante que aquí se menciona la cebada y el trigo, y se ofrece una paga de 2 denarios. Ahora, ¿cuándo se presentaban los primeros granos de cebada en el antiguo sistema levítico? Los granos de cebada se presentaban en la Pascua. Es decir, aquí la cebada, mis estimados, representa al Antiguo Testamento, representa al pueblo de Israel, al Antiguo Testamento. ¿Cuándo se presentaba o cuándo se representaba el trigo? El trigo se presentaba delante de Dios en el día del Pentecostés. En el Nuevo Testamento, en el día del Pentecostés, se da el nacimiento de la iglesia cristiana, que también aquí representa el Nuevo Testamento. Y pueden fijarse de que el jinete está vendiendo más caro el trigo que la cebada. 2 libras de trigo lo vende por 1 denario y 6 libras de cebada lo vende por 1 denario. Es decir, mis estimados, aquí se está vendiendo totalmente cara la palabra del Señor. Es interesante, mis estimados, que este hombre ofrece 2 denarios al mesonero. Aquí nosotros estamos representados por el mesonero. Mis estimados, es como que Jesús nos haya dicho: mira, yo pongo delante de ti la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pongo la cebada y el trigo para que tú, como iglesia adventista del séptimo día, alimentes a todos los moribundos, para que alimentes a este mundo que está sufriendo porque no tiene la palabra del Señor. Te encargo de que los alimentes con la palabra del Señor. Quiera Dios, mi estimado hermano, de que tú puedas alimentar a tu prójimo con la palabra del Señor, que lo alimentes y que puedas entender que toda persona es nuestro prójimo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, porque tú eres ese samaritano, Señor, que descendió del cielo, que vino a este mundo, Señor, se encarnó, vivió una vida perfecta, Señor, y que nos ha alcanzado con su gracia, tendió un manto de justicia en derredor de nosotros, Señor. Gracias por ser el buen samaritano, Señor. Ahora, Padre, pones delante de nosotros este libro maravilloso, Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Padre, para que alimentemos a este mundo que perece de pan, Señor, que podamos llevar este alimento espiritual, que podamos cuidar de los dolientes, Señor, y que podamos tener cuidado de nuestro prójimo.
Gracias, Señor. Ayúdanos a sentir compasión por nuestros prójimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente es mi deseo y oración. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.